Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Repretel. Hoy iniciamos con información en vivo. Una situación muy lamentable. 3 menores y una persona adulta fallecieron en un incendio esta mañana en Zapote. La emergencia se encuentra aún en desarrollo. Sheila Paniagua ya está en el lugar y nos tiene todo el detalle. Laura también se encuentra con ella. Compañeras, adelante. Efectivamente, estamos en esta comunidad en Zapote, donde lamentablemente se reportan 4 personas fallecidas producto de un incendio en estructura. Bueno, parte de lo que se nos indican es que serían 3 menores de edad quienes fallecen producto de las llamas y también una persona adulta quien estaba con ellos al momento de este incendio. Vamos a ir con imágenes completamente en vivo para que ustedes puedan observar cómo queda esta vivienda, donde lamentablemente 4 personas pierden la vida. Laura, noticias que no quisiéramos dar porque, bueno, son 3 niños, todavía no conocemos, ¿verdad?, el sexo de ellos, sin embargo, bueno, muy lamentable. Ay, Sheila, qué noticia más dura y en cualquier época del año, pero es que en este año realmente hasta que a uno se le paran los pelitos porque es muy difícil. Y vea, datos que tenemos del Cuerpo de Bomberos que nos los enviaron hoy, dice que este año ha sido un periodo marcado por incendios con múltiples víctimas, muy lamentable. Hacemos un recuento muy rápido: 27 de julio en Desamparados, 3 niños y una mujer adulta, también el 2 de octubre en San José en el Hotel Oriente, 5 adultos, y este 17 de diciembre aquí en Zapote, 3 niños y también un adulto. Sheila, ahí también tenemos el Cuerpo de Bomberos para declaraciones. Efectivamente, y es que me encuentro con don Luis Chávez, quien estuvo atendiendo esta emergencia. Don Luis nos acompaña por acá. Vemos, bueno, una noticia que enluta a toda una comunidad, esta emergencia que de muy temprano han estado atendiendo, minutos antes de las 11 de la mañana. Correcto, buenos días, y sí, lamentamos profundamente esta situación. Efectivamente hemos tenido la pérdida de 3 menores y un adulto que los acompañaba. Desconocemos si es mujer o hombre esta persona adulta que los acompañaba. Ellos se encontraban dentro de la estructura, ya fallecidos lamentablemente. Estamos haciendo un recuento, la estructura ronda los 200 metros cuadrados en daños totales. Hay más de una estructura involucrada, como pueden observar. El incendio abarca dos costados de una cuadra, es un incendio muy complejo. No así, eso no impide que los bomberos, con toda el equipo que vienen, 2 unidades extintoras y un tanquero con 3.000 galones simultáneamente, una unidad de rescate, hacen su máximo esfuerzo por hacer la búsqueda de estas personas. No obstante, ya son incendios que a la llegada de la unidad se encuentran en una etapa sumamente avanzada. Son estructuras que están envueltas en llamas a la llegada de la primera unidad extintora, y pues se hace aún así la búsqueda en los espacios donde podrían estar personas vivas sin tener resultados lamentablemente positivos en ese momento. Ya con esto llevamos más de casi 25 personas, sí, 25 personas fallecidas este año en incendios, lo cual es una suma que supera por 10 personas la cifra del año anterior, y esto quiere decir que tenemos que trabajar más fuerte todos los involucrados en el proceso de prevención de incendios, y esto involucra no solamente al Cuerpo de Bomberos, sino a los ciudadanos. Tenemos que ser preventivos, tenemos que evitar las fuentes de ignición que no son necesarias. Si se cocina con llama viva, si se maneja gas LP, las instalaciones eléctricas, nosotros hemos sido sumamente reiterativos hacia la población en que se deben aumentar y extremar todas las medidas
preventivas para evitar incendios. En cuanto a niños, cuando se encuentran niños en la casa, hay que tener un cuidado siempre permanente y hay que evitar que tengan a mano elementos que puedan generar un incendio y que esto desate una desgracia. No obstante, el incendio en Quesada Durán del día de hoy, no hemos podido determinar cuál es la causa que provocó este incendio. El personal de ingeniería de bomberos se encuentra en este proceso, investigando, averiguando, y pues esperamos poder tener de forma certera una causa probable de este lamentable incendio. Don Luis, nuestros amigos televidentes están viendo en pantalla cuando inicia este incendio y cómo las llamas, ¿verdad? Poco a poco iban consumiendo esta vivienda. Incluso veíamos a los vecinos, pues supongo que ellos, ¿verdad? Pensaban que habían personas adentro, principalmente los menores, ¿verdad? Y intentan ayudar, incluso, ¿verdad? Vimos cómo todos corrían. Sí, a las 10:35 de la mañana se da la alerta de despacho para la Estación Metropolitana Sur. Ellos en un tiempo menor a 10 minutos ya están aquí en la escena, disponiéndose, como pueden observar, una unidad extintora en cada costado de la cuadra, abarcando y atacando el incendio lo más pronto posible, haciendo búsqueda y rescate. Y como pueden observar en las imágenes, inclusive antes de la llegada de las unidades ya se observa la estructura completamente comprometida con el fuego. Efectivamente los vecinos todos tratan de ayudar, hay solidaridad en ese momento, ¿verdad? Sobre todo por las personas que saben que podían estar estas personas atrapadas. Lamentablemente, pues... Don Luis, quiero hacerle una consulta porque vieras que, bueno, lo vemos a usted, ¿verdad? Un poco también afectado porque más allá del trabajo que ustedes realizan, encontrar personas fallecidas en estas estructuras, pues es muy lamentable. Nosotros lamentamos mucho esto, nosotros nos preparamos de muchísimas formas, entrenando, capacitándonos, estudiando. Tenemos bomberos sumamente profesionales que dan su vida por cualquier persona y cuando una situación de estas ocurre, pues es inevitable que también nos golpee, pero mantenemos nuestro profesionalismo y dando lo mejor para cada uno. Bueno, vemos que todavía ustedes siguen trabajando acá, tienen que esperar incluso a que venga el organismo de investigación judicial para realizar el levantamiento del cuerpo, también tienen que investigar qué fue lo que sucedió, todavía la etapa de escombreo y demás. Correcto, en este momento pues la escena se preserva porque ya es una escena donde tiene que involucrarse la policía judicial, ¿verdad? Que son los expertos en la materia, que en conjunto con el personal de ingeniería de bomberos, que son los expertos también en determinar causas, pues ya se realiza un trabajo pues mucho más detallado, minucioso, bajo el método científico para poder identificar causas y determinar qué pudo haber provocado esta desgracia. Don Luis, lo que sí nos interesa, saber en este momento también es que bueno, vemos la ingeniería de bomberos, como usted me indica, que tienen que trabajar, investigar las causas y demás. Vemos que ha sido un año bastante complejo, muchos incendios grandes y las víctimas, son muchas las víctimas que han habido este año y ya superan las de años anteriores. Esto indica que tenemos que trabajar mucho en la materia de prevención, como lo digo, ¿verdad? En cuanto a las personas afectadas, nosotros desconocemos las edades, desconocemos quiénes son. Eso es parte del proceso de investigación y efectivamente tenemos, como lo dije anteriormente, tenemos que trabajar en prevenir, tenemos que identificar y ser muy maliciosos, porque nadie va a venir de afuera a mi casa a revisar cuáles elementos pueden provocar un incendio. Eso me corresponde a mí, tenemos que ser responsables y sobre todo los que tenemos menores de edad, tenemos que ser muy maliciosos en evitar que los niños encuentren elementos o se enfrenten a situaciones que pongan en riesgo su vida. Don Luis, muchas gracias. Vemos también, Laura, de que muchas personas intentaron ayudar en este incendio para poder controlarlo, Laura. Sheila, sí, aquí tenemos a una vecina porque ella me comentaba que venía llegando en ese momento. Señora, gusto saludarla, aunque sea en este momento tan triste. ¿Cuál es su nombre? Edelma Castillo, para servirles. Doña Edelma, ¿usted vive aquí, en la esquina, en esta casa? Casita Verde vivo yo. ¿Y usted estaba en el lugar o venía llegando? No, mi nieto era el que estaba. ¿Quieres? Se me pone un poquito más de frente ahí, doña. Eso, ahí. Mi nieto estaba ahí, entonces él cuando vio las llamas y oyó el estruendo, salió corriendo y me fue a avisar. Fueron segundos porque son como 200 metros donde vive mi hija y entonces yo me vine corriendo.
Cuando llegué nada más eran los gritos de la señora y el fuego y aquello y el humo que no dejaba ver y a mí se me acercó una señora y de una vez yo abrí la puerta y entonces acá tengo una manguera y digo yo, señor, bueno. ¿Usted intentó ayudar? Ayudar a la otra señora, de la otra casa, ayudarle por lo menos con las cobijas, con todo, porque son cosas materiales y cuestan también. ¿Conocía usted las personas que vivían en esa casa? En la mueblería son nuevos, de vecinos de acá, simple y sencillamente uno los miraba ahí, uno, buenos días, sí. Pero eran bastantes los muchachos que trabajaban ahí. ¿Los 3 niñitos? Cuando salían a jugar y los llevaban así, tenían un perrito que salían con ellos a jugar, pero digamos casi siempre se mantenían adentro de la casa. ¿Los papás trabajaban? ¿Usted no sabía? Ahí la señora estaba ahí adentro. ¿Ella estaba ahí? Sí. Pero ella salió y los chiquitos los mantenía una señora que las cuidaba y estaban ahí. Me imagino que el humo lo sofocó, porque dicen que uno de los muchachos trabajadores de ahí nos contó que el fuego, él trató con una espuma, pero que no podía porque era tan fuerte el fuego y que los metieron a un baño, parece, ¿verdad? Entonces, hasta que se le hace un nudo, una Navidad, sí. Y la señora daba gritos y ella quería y ahí la agarraron entre varias personas para no dejarla meterse adentro. Es difícil. Ay, qué terrible, doña Eda. ¿Y aquí había pasado alguna situación similar o es la primera vez que aquí en el condominio María Teresa es aquí, verdad? No, este es Quesada Durán, calle 45, para ser más exacto. Esa propiedad estaba desocupada. Ellos la compraron y ellos la estaban acondicionando. Casa tiene 2 frentes. Uno hacia este lado y el otro hacia el otro lado. Hacia este lado lo estaban acondicionando como mueblería y al otro lado como casa de habitación. Entonces, son nuevos de llegar aquí. Son personas trabajadoras porque 8 de la mañana. Todos ellos, yo me pongo a pensar, tienen familia, se quedaron sin nada. El otro muchacho me comentaba que había comprado una bicicleta y que no la pudo sacar. Cosas así, o sea, a uno se les hace como ser humano, se le hace un nudo en el corazón. Y el resto de vecinos, por supuesto, que como tienen mucho más tiempo de vivir, ya ustedes se conocen bastante. Claro que sí, muchos corriendo a ayudarles, darles agua, darles un fresquito, cooperar con este señor, echando, aunque sea con una manguera, muchos vecinos, porque al otro lado también alzó llama de aquel lado, y entonces fue algo que no tiene palabras, o sea, con el fuego no se juega. Y es difícil, es duro. Yo nunca había visto ni había vivido algo de esa magnitud. Doña Eda, muchas gracias. Para servir. Sabemos que están pasando, no solo usted, sino todos los vecinos también una situación difícil. Sheila, bueno, usted ya escuchó las declaraciones de doña Eda. Definitivamente doña Eda tenía hasta un nudito en la garganta que no podía ni hablar. Sí, Laura, bueno, vieras de que acá me encuentro con el tío de 2 de los niños que lamentablemente fallecieron en este incendio. ¿Cuál es su nombre? Luis. Don Luis, su apellido, disculpe. Mayorga. Don Luis, bueno, lamentamos muchísimo esta situación. Jamás quisiéramos, ¿verdad?, dar este tipo de noticias. Don Luis, si usted se corre por acá un poquitito y, bueno, vemos que todo el mundo intentó ayudar. Cuéntenos un poco. Sí, cuando empezó el incendio quisimos de entrar a ayudar, pero ya no pudimos. Ya el incendio fue en segundos y ya no pudimos hacer nada. Yo me quise volver a meter y ya no pude. Incluso perdí el zapato, casi me quemo y ya no pudimos hacer nada. Y lamentablemente ya quisimos por arriba, por el techo y no se pudo. Otro compañero por el techo ya estaba hirviendo, ya todo el mundo se iba a caer y no pudimos hacer nada. Don Luis, me dijo, ¿verdad? Don Luis, sí, estábamos viendo incluso, ¿verdad?, que usted está sin su zapato.
Bueno, una situación desesperante y querer entrar, poder sacar a los menores, a la persona adulta que los acompañaba. ¿Nos puede hablar un poco quién era la persona que estaba con ellos? La muchacha, la empleada, la que los cuidaba a ellos. Entonces ya cuando quisimos ahí, el humo ya no nos permitió, ya quisimos hacerle y no pudimos. Nos sentimos ya inútil, posibilitados, ya no pudimos ya más. Y ahí estábamos. Usted imagínese lo que... fueron 2 sobrinitas que quedaron ahí. Y hay otro menor, ¿no? Sí, la chiquita de la patrona, Vale. ¿Perdón? De la patrona, Valentina, también se quedó ahí. Fueron 4 personas. Los 2 niños que murieron, 2 de los que murieron eran sus sobrinos y eran los hijos de la muchacha que los cuidaba. No, la mamá de ella se la acaban de llevar, se desmayó, está en un shock, se la llevó la ambulancia porque ya sus 2 niñas quedaron ahí, le avisaron de que ya, y lamentablemente, ¿verdad? Fallecieron ahí, pero sí está duro. Don Luis, muchas gracias por atendernos, pues, y de verdad lamentamos mucho esta situación. Bueno, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, Laura, bueno, parte de la situación, ¿verdad?, que se está viviendo acá, podíamos conversar con el tío de 2 de las víctimas, ¿verdad?, de los menores, y lamentablemente, bueno, una situación que duele muchísimo, Laura. Ay, Sheila, era el tío. Sí, qué tristeza. Yo lo vi aquí. Ay, no, qué feo estar en los zapatos de esta familia. Pero bueno, aquí tenemos a otro caballero. Caballero, ¿cuál es su nombre? Eric Antonio Acuña Flores. Don Eric, usted es vecino de aquí, usted trabaja por aquí. Cuéntenos un poquitito. Yo trabajo en la mueblería, ahí donde se quemó. Sí. ¿Usted estaba en ese momento o iba entrando a ese momento? No, ya estábamos laborando, ya nosotros comenzamos a las 8 a trabajar y el incendio fue como a las 9:30, por ahí. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Ustedes estaban cerca? Nosotros reteamos de este lado porque hay 2 entradas de aquí y allá entra por los 2 lados uno, pasa de cuadra a cuadra. Más al fondo. Ajá, entonces el incendio comenzó ahí al fondo y a nosotros cuando estamos aquí lo avisan que corramos, que salgamos porque hay un incendio al fondo. ¿Quién les avisó? Los compañeros que están trabajando porque están construyendo una casa, ellos están construyendo una casa nueva, los jefes ahí. La misma familia. La misma familia, los dueños de nosotros, el jefe del taller, están construyendo atrás su casa. Entonces, los que están construyendo lo gritan que corramos porque hay un incendio. Y cuando nosotros lo percatamos y volvemos a ver, ya venía el incendio ya por la mitad ya. Y lo acordamos de las niñas y queremos entrar a sacarlas, pero ya no se podía entrar. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos. ¿Eran tres menores? ¿Eran niñas? ¿Eran mujeres o había un niño? 3 niñas y la muchacha que cuidaba a una de ellas. La otra eran compañeritas que andaban visitándola, a la hija de la patrona, a la chiquita. Ellas andaban visitándola y eran 2. Entonces eran 3 niñas y la muchacha que cuidaba a la niña, la niñera. Muchísimas gracias. En esta lamentable, pues, uno trata de reaccionar de alguna manera, pero es demasiado triste esta situación, Sheila. Muchos de los vecinos que se encuentran aquí trataron desesperadamente de ayudar. Incluso ya pudimos escuchar al caballero. Él trabajaba, intentó irse al puro fondo del lugar, porque hay una casa también que colinda con la mueblería, que es de los mismos dueños, y pues no podía, el humo era demasiado. Sí, también parte de lo que nos indicaba el tío, ¿verdad?, de estas niñas, incluso. Y hoy me encuentro también en este momento con, ¿cuál es su nombre? Jorge Obando. Don Jorge, usted también intentó ayudar. Vemos, bueno, cómo queda esta propiedad completamente destruida. Esto enluta a toda una comunidad. Totalmente de acuerdo. Yo iba pasando, yo vivo aquí al frente, y iba a hacer un mandado al súper. Cuando iba volando yo ahí, veo una llamarada en la acera. Y a mí me extrañó, entonces digo, qué raro, ¿eh? Cuando se explotó eso, ¿verdad? Y yo lo único que hice fue correr, auxiliar a una señora adulta mayor que vive ahí al frente. Pero gracias a Dios no estaba dentro de la casa. Una señora nenita que vivía solita ahí también.
pero gracias a Dios no estaba en la casa. Y después se desató el incendio, que eran llamaradas de 10 o 15 metros de altura, ¿verdad? Y humo por todos lados también, ¿verdad? Entonces, no pudimos hacer nada más, porque era imposible meterse a cooperar con algo, ¿verdad? En ese momento. Ya después vinieron el cuerpo de bomberos, entonces sí, ya se pudo más fácil, porque entonces ellos ayudaron muchísimo a calmar las llamas, ¿verdad? Entonces ya sí hubo más cooperación del barrio. Muchísima gente se metieron a la casa de esa vecina de ahí, de una señora Laura, a sacarle todas las cosas y le salvaron muchísimas cosas, pero se le perdió la mitad de la casita, ¿verdad? Sí, bueno, vemos que 3 menores dicen que son niñas quienes fallecen y también la persona que las cuidaba. Sí, aparentemente lo que circula aquí entre las autoridades y todo es que hay tres niños fallecidos y una adulta mayor. Aparentemente no son costarricenses, no sé, pero eso es lo que se escucha aquí dentro de los comentarios que hay aquí, que no son costarricenses, sino que son centroamericanos, pero no sabemos de qué nacionalidad. Pero eso quería preguntarle, ¿son conocidos ellos acá? No, ellos tienen aproximadamente un mes que abrieron un taller de ebanistería o de mueblería, aquí, ahí mismo. Y yo pasaba por ahí, yo los veo trabajando, pero uno no se imagina nunca que sucedan esas cosas, ¿verdad? Entonces, y yo veo, eso sí veía yo mucha gente ahí, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, entonces, esa propiedad es un taller y ahí mismo vivían esas personas. Totalmente, ahí vivía todo el mundo, había mucha gente. Pero las autoridades no sé qué están haciendo, las municipalidades, los permisos de construcción, las compañías nacionales de fuerza de salud les acaban de dar un medidor nuevo ahí para que funcione. ¿Y qué pasa? Ahí lo que había almacenado, combustible, que es totalmente inflamable también, porque sonaba todo, ¿verdad? Para arriba, explosiones, y tiene que ser eso, ¿verdad? Pero lamentablemente nos duele muchísimo, porque son 3 niños y una adulta mayor. Entonces, no sé las autoridades que vean lo que está sucediendo. No es el primero, hay muchos incendios todo el tiempo que se pueden evitar. Bueno, entonces vamos ahora a actualizar de esta emergencia con don Luis Chávez nuevamente, Laura. Sí, correcto, Sheila. Tengo otra vez a don Luis, al jefe del batallón, para que nos actualice un poquitito. Con respecto, don Luis, le comentaba que nos decía uno de los trabajadores de la mueblería que eran 3 niñitas, 3 mujeres. Bueno, ahorita la investigación que está realizando Ingeniería de Bomberos junto con el organismo de investigación judicial, pues se encargará de poder confirmar esa información, ¿verdad? No podemos aventurarnos ahorita porque aunque pueda ser muy predecible, la dinámica dentro de una estructura puede cambiar repentinamente y hay personas que tal vez no lo sepan y podríamos dar un dato que no sea aproximado y como debe ser, ¿verdad? Sobre todo por el dolor de las familias que en este momento pues han tenido esta lamentable pérdida, así que ya dentro de un rato, unas horas, podríamos ya completamente confirmar esa información. Ahorita nos estamos abocando a preservar la escena. Es un momento delicado en el incendio porque en medio de toda la destrucción que el incendio ha dejado, se debe encontrar la muy probable causa que haya generado esta desgracia. Así que estamos abocándonos a eso, personal de ingeniería de bomberos que son sumamente profesionales, con equipo de última tecnología, sumado a la policía judicial que también tiene su expertise en la materia. Precisamente eso le iba a consultar, don Luis, bueno, usted ya lo dijo, sigue todavía pues la investigación a lo interno, ustedes también siguen haciendo la inspección. Al ser una mueblería, uno podría imaginarse mucho químico. Sí, y como le decía a un colega de ustedes ahora, pues en las casas de habitación hoy lamentablemente las personas han tenido ya acceso a llevar a su casa muchos diferentes tipos de artículos, de productos, de sustancias que se compran fácilmente. Entonces no podríamos determinar, sería muy aventurado en este momento solamente relacionar de que haya una actividad de ebanistería y que eso haya podido provocar el incendio. Pues no deja de ser una probabilidad, pero hay que analizar el contenido. Hoy en día hay muchos elementos que metemos a la casa sin saberlo
y pueden generar un incendio súbitamente. Y a esto está unado el fallo en equipos eléctricos, que ha sido durante muchos años una de las causas de incendio, la mala condición de las instalaciones eléctricas. Entonces es mejor que en este momento de la investigación se determine con certeza qué pudo haberlo provocado, para ya así poder generar también nuestras recomendaciones a la población, que siempre van a ser las mismas. Si no tenemos la cultura de prevención, este tipo de situaciones y familias que se tiñen de luto de esta forma tan lamentable van a seguir ocurriendo. Hay una responsabilidad de la puerta de la casa para adentro. Nadie me va a llegar a mí a decir cómo debo tener mi casa ordenada, o si los niños tienen acceso o no a elementos que puedan generar un incendio o poner en riesgo sus vidas. Eso es una responsabilidad propia y hay que asumirla, es parte de la prevención. Don Luis, precisamente eso que usted está diciendo, y tras de eso estamos en una época en donde sabemos que tenemos lucecitas, tenemos árboles, extensiones que hacemos incluso a veces empíricamente ahí a mano y le metemos más cosas. ¿Qué les podemos decir a esas personas? También sabemos que es todo el año, pero en esta época definitivamente nos toca el corazón. Y es nuestra cultura y es algo importante de la vida de cada uno de los costarricenses. No por ello no podemos fijarnos en que sea una extensión eléctrica que está pegada con masking, y quiero pegar una con otra y con otra. No están certificadas, quiero que se vean muchas luces, dejo la casa sola. En Heredia la semana pasada ya tuvimos un incendio donde un pasito provocó un incendio y la familia no estaba y las luces estaban encendidas. Uno se pregunta cómo dejan encendido todo y se van. Logramos salvar gran parte de la casa gracias a la pronta respuesta de las unidades de la estación de bomberos de Heredia, pero los daños son cuantiosos. O sea, esa familia ya tiene arruinada su Navidad, sus ahorros ahí se van a ir en la reparación de esa casa, y el susto y la pérdida de valores materiales que no se vuelven a recuperar. Don Luis, a la mamá, a la señora de la casa, ¿la trasladaron a algún centro médico? ¿La tienen ahí en la ambulancia? Personal de Cruz Roja se ha abocado a esa parte, nos ha apoyado en esta emergencia con lo que es dar el soporte, en ese sentido, ¿verdad? Es muy lógico que la impresión y el dolor de una madre y familiares cercanos a estas personas fallecidas, pues no es para menos, así que se les da el soporte. Muchas gracias, don Luis. Para servirles. Sheila, bueno, ahí lo podíamos escuchar de palabras de don Luis. A la mamá la atendieron. Jamás uno se va a imaginar cómo está, porque eso es sin palabras, pero ya son muchos de los casos este año, Sheila, lamentablemente, ya son 25 en lo que llevamos de este 2025. 25 fallecidos, así es como lo indica el cuerpo de bomberos. Pero primero, antes de hablar con este vecino de la zona, quiero mostrarles algo, porque el incendio inicia en la vivienda que está, donde se ubica, para que mi compañero les pueda mostrar, donde ven ustedes ese carro del organismo de investigación judicial. Más adelantito hay una vivienda. En esa casa es donde inicia el incendio y se propaga por toda, hasta, la parte de atrás, una propiedad que aparentemente funcionaba como un taller mecánico. Eso es lo que se nos ha dicho hasta el momento y es la versión preliminar. Este vecino me va a comentar un poco, porque en esta propiedad donde inicia el fuego, ¿verdad?, donde en apariencia pues estaban los niños, es ahí donde inicia el incendio. Me indican que había mucha cantidad de espumas y demás. Sí, prácticamente ahí es donde inicia el fuego. No vi exactamente cómo inició y todo eso. Sí sé que días anteriores estaban metiendo espumas nuevos, camiones grandes, y es donde tengo entendido, que vivían ahí unos extranjeros, donde murieron supuestamente 3 niños y un adulto. Prácticamente esa casa estaba botada de hace varios años atrás. Este año, ahora, después de mitad de año, comenzaron a remodelarla. Poco a poco ellos estaban haciendo, y de un momento a otro comenzaron a meter materiales, y uno de esos yo vi personalmente donde estaban metiendo espumas, pero espumas estamos hablando de que es un camión enorme, y estaban bajando y bajando y bajando y bajando espumas, y se supone que ahí es donde inició el fuego, ¿verdad? Y obviamente que colindó a la estructura que supuestamente es una mueblería.
Nos dijeron que a lo que tengo entendido es una mueblería. Y de ahí afectó a la casa de unos familiares muy cercanos, que es la que está a la par. Ahí es donde le afectó lo que es el cuarto, lo que es el cielo raso y parte de lo que es como decir, la cocherita que tienen ahí. ¿Familiares suyos? Son demasiado cercanos. Sí, daños parciales a esa propiedad. Correcto. Sí. Bueno, esta situación, ¿verdad?, que enluta a toda una comunidad. Estamos hablando de niños que mueren en incendios, una persona adulta también, ese sentimiento pues que genera. Estamos en estas fechas, ¿verdad?, de diciembre, y pues claramente son noticias, ¿verdad?, que uno no quisiera dar. Viera que sí, desgraciadamente, bueno, aquí en la República Dominicana, en la escuela, hace varios años atrás tuvimos un incidente. Mi hija se iba a graduar y 2 compañeritos de ella murieron por eso mismo, porque la mamá fue la que inició el fuego. Y pues sí, lamentablemente son niños, son personas pues que no cuidan las casas, no ven realmente las instalaciones y todo por llegar y alquilar, ¿verdad? Entonces, pues sí, hacer un llamado y pues realmente que se fijen bien en lo que son las instalaciones y qué realmente hay cerca, porque aquí es una adulta mayor. Ella está pues bien, gracias a Dios, pero ella vive sola. Entonces, pues también hay que tener consideración quién vive a la par y quién no. Sí, ¿me recuerda su nombre? Alonso Jara. Don Alonso, bueno, también muchas personas intentaron ayudar a controlar este incendio. Ven ustedes también esta emergencia, todo el mundo, ¿verdad?, quiere ayudar. Correcto, sí, no, gracias a Dios, bueno, hay mucha voluntad y vecinos que se solidarizan y la verdad es que gracias a ellos, pues están bien. Hay uno que rompió los portones para que doña Laura pudiera salir junto con su hija porque estaban en shock. Entonces, gracias a Dios salieron bien. La hija sí se cayó, se rompió un poquillo el labio, pero todo bien, gracias a Dios, y doña Laura está bien. Bueno, afortunadamente, pues parte también de esas personas muy cercanas a usted, ¿verdad?, que estén bien y, como dice, solo daños parciales. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer también un recuento sobre los fallecidos por incendios con múltiples víctimas. El 27 de julio en Desamparados, Laura, 3 niños y una mujer adulta. El 2 de octubre en San José, en el Hotel Oriente, se confirman que son 5 adultos los que fallecen producto de estos incendios. El 17 de diciembre en San José, en Zapote, es que están atendiendo en este momento las autoridades, en donde se reportan que 3 niños y un adulto mueren. Se nos indica de que son unas niñas, Laura, las que fallecen en este incendio. Estamos hablando también que el 2025 es el año con más víctimas mortales en incendios en estructuras, además también de que el cuerpo de bomberos está atendiendo incendios aún más grandes, Laura. Incluso, Sheila, aquí vienen los datos también usted ya los decía un poco, pero este 2025, bueno, sí se posiciona con el más víctimas. 2018 fue 31 víctimas. 31 víctimas, y el 2019, 15. El 2022 es el que ha tenido menos víctimas, 8 víctimas. Y este 2025 es el segundo lugar. Segundo lugar es del 2018, 31, pasamos a este 2025 con 25. ¿Y sabe qué es lo que más llama la atención, Sheila? Que han habido niños de por medio. Estos son 3, si se acuerda, el de Desamparados, sí, ¿verdad? Ahí sí. También hubo otros pequeñitos, menores de edad. Entonces eso es como que realmente lo que le toca a uno el corazón. Lo decía don Luis. En este caso no podemos decir al 100% que fue por el tema de la mueblería. Hay una casa también y ahora somos muy ingeniosos en nuestros hogares para poner extensiones y hacer de todo. Entonces la investigación continúa, la inspección ahí se mantiene también por parte del OIJ y también del Cuerpo de Bomberos. Laura, y antes de finalizar, nada más dar este dato porque el Cuerpo de Bomberos ya cuenta como con más de 70,000 metros cuadrados que han sido consumidos en este 2025 y ustedes, bueno, continúan con más y nosotros acá vamos a continuar dándole seguimiento a esta tragedia, una tragedia que enluta a toda una comunidad acá en Zapote. Muchas gracias, compañeras. Y uno de los grupos más violentos que disputa dominar Lindavista es detenido por el OIJ. El grupo es liderado por alias Turco, quien formó parte también de la organización de alias Pollo. Hernán Barrantes, usted nos amplía.
Melissa es una de las organizaciones más violentas que hay acá en este sector de la localidad de Lindavista. Es una de las comunidades muy pequeñas que 3 organizaciones se la están disputando para el dominio de lo que es la venta de drogas. Y es por esto que se ha desarrollado esta investigación que viene sumándose a otras que iniciaron en el 2023 cuando se intervino a la banda de alias Pollo. Estamos hablando de que esta operación inició pasada las 10 de la mañana, todavía a esta hora está en desarrollo y son un total de 8 allanamientos mediante los cuales se pretendía detener a 9 personas, entre ellas el líder de la célula de esta operación que está dominando acá en el sector de Lindavista, un sujeto conocido con el alias de Turco y que es de apellido Cano y que está en fuga. Del total de objetivos que estaban pretendiendo detener las autoridades judiciales, se confirma a esta hora la detención de 2 de ellos. Uno es un oficial de la Fuerza Pública quien colaboraba brindando información a esta banda liderada por alias Turco y que les permitía pues conocer si habían operativos o acciones en contra de ellos acá en el lugar. También conocer qué otros trabajos estaban haciendo. El oficial no participaba directamente de lo que eran los delitos, pero sí facilitando información y haciendo búsquedas en las bases de datos del OIJ y del Ministerio de Seguridad Pública. Es por esto que se realizó esta operación que tuvo 2 etapas como parte de una nueva estrategia que están implementando los agentes del organismo de investigación judicial con la finalidad de tratar de tener un mayor éxito al momento de desarticular a este tipo de organizaciones que en su mayoría tienen actividad en horas de la noche y es por esto que requerían hacer algunos tiempos de operativos previos antes de realizar los allanamientos, que ha contado con la colaboración de la Fuerza Pública, también de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, así como también del Servicio de Respuesta Táctica SER. Los allanamientos son acá en Lindavista de la Unión, en Cartago, así como también en San José y en Pérez Celedón. Todo esto como parte de esta operación que está en desarrollo, como les indicamos, y que en este momento los agentes judiciales están realizando los allanamientos a estos inmuebles. Importante mencionar que la geografía acá de Lindavista ha dificultado un poco el trabajo de los agentes judiciales, ya que deben ingresar por alamedas que son sumamente estrechas y que deben bajar por gradas que complican el acceso y que permiten a los delincuentes tener algún tipo de facilidades para escapar. Vamos a mostrarle la foto de este sujeto que les estaba mencionando, alias Turco, de apellido Cano, quien en este momento se suma a la lista de los más buscados por el organismo de investigación judicial. Es sumamente peligroso, es sumamente violento y es por ello que se pide mucha precaución a la ciudadanía. Ya las autoridades han recibido alguna información confidencial acá en la zona de donde podría estarse ubicando. Sin embargo, si usted tiene una mejor información, mayores detalles de dónde podría estarse ocultando, pues hágalo saber al organismo de investigación judicial mediante las líneas confidenciales. Es una operación en desarrollo, como les indico, y que en este momento se están interviniendo estas viviendas que ya dejan 2 detenidos, entre ellos un oficial de la Fuerza Pública que colaboraba brindando información y buscando en las bases de datos policiales datos o información que beneficiara a esta organización criminal a cambio de algún tipo de beneficio económico. Él fue detenido en su puesto de trabajo, posteriormente se está allanando su locker, también se podría estar allanando su vivienda y se le ha decomisado el celular y otros artículos que él portaba que podrían ser de importancia para la investigación que desarrollan las autoridades judiciales. Una operación muy importante y el organismo de investigación judicial asegura que por lo que resta del año van a seguir trabajando en caso de ser necesario, incluso con allanamientos en días feriados, fines de semana y cuando sea prudente. Bueno, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, los grupos son resilientes, cambian, se adaptan. A este sujeto, alias Pollo, le hemos hecho 3, 4 casos. Él tiene bastante tiempo de estar privado de libertad. Nos da la impresión de que alias el Turco opera aparte ya. El tema de las traiciones, el tema de tener su propia estructura, y eso es lo que estamos viendo acá. Realmente Turco es el que está controlando la zona, el territorio, el que está generando violencia, amedrentando al vecindario, amedrentando a los propios componentes de su grupo, y en este momento, por lo menos el reporte preliminar es que no lo hemos localizado, pero bueno, aprovecho la posibilidad de ustedes que difundan
la imagen y que es necesario para OIJ detener este sujeto altamente peligroso que tiene acaparado el narcomenudeo de este territorio y genera todo este tipo de delitos. Siempre estamos buscando formas diferentes. Ustedes que habitualmente andan con nosotros ven que intentamos una u otra circunstancia. Hoy utilizamos esa estrategia, vamos a ver los resultados finales. Si esa no nos funciona, buscaremos otra. Aquí la dificultad principal tiene que ver con la geografía. Es un lugar que la mayoría de los componentes del grupo criminal vive en calles pequeñas, en gradas, como especie de alamedas que son muy profundas, muchas gradas, que desde que ya vamos iniciando el acceso a este sector nos monitorean, saben que ya venimos, la capacidad de reacción de ellos es de varios minutos por esas circunstancias. Pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos intentándolo de una u otra forma aquí y en cualquier lugar del país. Trabajo en conjunto de las autoridades policiales de seguridad pública y OIJ para tratar de frenar la ola de violencia que ya pues ha superado la cifra de homicidios relacionada o en comparada al año anterior. Y también importante la información que usted va a brindar sobre este sujeto alias Turco, que la haga llegar mediante las líneas confidenciales del OIJ. Precisamente a las 9 en punto de la mañana que la exdiputada y exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, salió de la cárcel Vilma Curling luego de que una jueza le otorgara casa por cárcel. Fabián Mesa, usted nos tiene el detalle. Melissa, tenemos todas las imágenes desde las 9 de la mañana, como usted lo menciona muy bien, en el momento en el cual en una buseta de transporte de detenidos de la policía penitenciaria, la exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, salió de la cárcel Vilma Curling, o mejor conocida como El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, y no se fue directamente hacia su vivienda, porque primero el traslado la condujo hasta donde nos encontramos en este momento, que es San Juan de Tibás, la oficina que tiene el Ministerio de Justicia para ponerle los dispositivos electrónicos a las personas que van a cumplir una pena, como lo ordenó la jueza de ejecución de la pena a favor de la exdiputada, la exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, que le colocan lo que conocemos como brazalete, el dispositivo electrónico. 9:37 de la mañana llegó a este punto donde nos encontramos en Tibás, estuvo alrededor de 2 horas realizando todo el papeleo para que le pusieran el brazalete, y posteriormente, minutos después de las 11:30 de la mañana, sus familiares llegaron a recogerla. En ese momento intentamos conversar con ella, sin embargo no quiso brindar ninguna declaración. Recordemos que la ex defensora de los habitantes fue condenada a 7 años y 6 meses de prisión por 29 delitos de uso de documento falso, un caso que se conoció en el año 2014 cuando María Otárola Soto, una costurera de San Carlos, descubrió que la exfuncionaria había utilizado su nombre para presentar declaraciones de impuestos relacionados con empresas de Ofelia Teitelbaum. Otárola se vio afectada precisamente porque ella intentó asegurarse para sus afecciones de salud, y ahí se dio cuenta que se encontraba morosa con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ella investiga y se da cuenta que aparecía en sociedades morosas, investiga aún más y se da cuenta que las sociedades pertenecían a Ofelia Teitelbaum. Fue el año anterior cuando se da el juicio que por segunda vez condenan a Ofelia Teitelbaum, porque en el 2019 un juicio la había condenado a 9 años de cárcel. Sin embargo, la apelación hizo que se
se volviera a repetir. Ahí es donde la Fiscalía y también la defensa de Teitelbaum se ponen de acuerdo para que la pena sea de 7 años, 6 meses, 7 años y medio. Sin embargo, ayer trasciende que la jueza de ejecución de la pena, alegando múltiples problemas de salud de Ofelia Teitelbaum, le da el beneficio de casa por cárcel. Y algo importante también es que estuvo en prisión 1 año y 2 meses. Ese fue el tiempo efectivo. 14 meses calendario, que para el calendario carcelario son más de 2 años de prisión, es lo que estuvo Ofelia Teitelbaum. Imágenes del momento en el cual también ingresa a esta oficina del Ministerio de Justicia ubicada aquí en San Juan de Tibás. De los 7 años y 6 meses, entonces, solamente estuvo 14 meses presa en la cárcel Vilma Curling, mejor conocida como el Buen Pastor, y se le otorga este beneficio. Lo que podemos contarles de lo que se vivió en las afueras de la cárcel es que hay una gran cantidad de personas que normalmente le llevan comida a sus familiares quienes se encuentran detenidos, y se nos acercaban para decirnos que tienen algunos familiares a los cuales pues también están presentando graves afectaciones a su salud, y por más que han gestionado este tipo de beneficios no lo han logrado. Vamos a ver en este momento el ambiente cuando salió del edificio del Ministerio de Justicia en Tibás y se monta en el carro de sus familiares para que la trasladen hasta Huachipelín de Escazú. Escuchemos también el sonido ambiente de ese momento. ¿Puede hablar, doña Ofelia? Solo por todos, señores. Doña Ofelia, ¿qué nos puede decir? ¿Puede hablar, doña Ofelia? Doña Ofelia, ¿nos puede dar alguna declaración de que va a poder estar en su casa? Doña Ofelia, ¿puede dar alguna declaración? De que le dieron este beneficio de estar en su casa, ¿nos puede hablar, doña Ofelia? Señorita, ¿usted nos puede hablar? ¿Es hijo usted de ella? Ese fue el momento entonces, 11:37 de la mañana, cuando ya obtiene su libertad, en este caso casa por cárcel, la exdefensora de los habitantes, exdiputada Ofelia Teitelbaum. Pero ¿por qué es que la jueza de ejecución de la pena le da este beneficio para que el resto de la sentencia la cumpla en su vivienda, y sobre todo ahora en este mes de diciembre? Vamos a ver la siguiente pantalla, porque lo que alegó la defensa de Ofelia Teitelbaum fue una serie de enfermedades, muchas de ellas crónicas, que hacen que no pueda estar en prisión. Ahí está la lista, entre ellas cáncer de mama, un reemplazo de cadera, una cirugía a la cual se sometió meses atrás, una afección en su columna, queratosis, que según vimos en el expediente tiene que ver con problemas con la piel y un posible cáncer de piel si se expone al sol, hipertensión y dolor por artrosis. Esto fue en lo que se basa la jueza para otorgarle ese beneficio. Estamos hablando de que se realizó una audiencia oral en la cual se presentaron dictámenes médicos, incluso una compañera de celda habló en favor de Ofelia Teitelbaum y de las supuestas complicaciones que tenía ella en relación con su vida en prisión, que incluso se había caído en varias ocasiones. Estamos hablando también de que la jueza se basa en que la mujer tiene 76 años, que es una adulta mayor, y esto es parte de los alegatos. Pero algo muy importante que no podemos dejar escapar también es que en este tipo de solicitudes también interviene el Instituto de Criminología, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, y el Instituto de Criminología se opuso a que Ofelia Teitelbaum cumpla la pena fuera de la cárcel. Sin embargo, la jueza no tomó en consideración eso, y ayer mismo se notifica al Ministerio de Justicia que tienen que darle la salida, la cual se cumple hoy a las 9 de la mañana, y ya podemos confirmar que la exdefensora, que la exdiputada se encuentra en su vivienda en Huachipelín de
Escazú. Más adelante traeremos más información en relación con el caso de Ofelia Teitelbaum, que ya está libre. Falsos agentes del organismo de investigación judicial ingresaron a 3 viviendas en La Uruca para robar sus pertenencias. El modus operandi se está usando con frecuencia durante los últimos días. Jesús Chacón, usted nos tiene todo el detalle. Así es, Melissa, el reloj marcaba las 3:45 de la mañana de este miércoles, cuando estos vecinos de Barrio Corazón de Jesús, en el sector de La Uruca, perciben, que hay una presencia de personas, 3 vehículos, entre estos un pick-up y 2 vehículos tipo sedán, que ingresan a este punto del barrio, y es cuando comienzan a ingresar a ese lugar, bajan y comienzan a también bajar del vehículo algunos mecanismos que utiliza el organismo de investigación judicial a la hora que va a realizar allanamientos. Estos que se utilizan normalmente para botar los portones, para ingresar, y es como estuvo actuando esta banda criminal en ese sector. Ahí vemos en imágenes los vehículos donde se ingresa a ese pick-up, y también 2 vehículos sedán que inclusive acomodan estos vehículos para ingresar en reversa y quedar en posición de salida a la hora de que se da este incidente, este robo en estas viviendas. Fueron 3 casas a las que ingresaron y que cometieron este acto delictivo. ¿Cómo ingresan? Vestidos con uniformes, con insignias del organismo de investigación judicial, e inclusive en modo como si fuera un allanamiento, gritando policía, policía. Así fue como despertaron a estas personas que fueron víctimas del robo y también a los vecinos. Y vamos a escuchar ese sonido ambiente en el momento en que estos falsos agentes judiciales ingresan a las 3 viviendas. ¡Policía! 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 ¡Listo! ¡Policía! ¡Policía! En ese ingreso, estos falsos agentes robaron desde joyas, dinero en efectivo, celulares y también algunos dispositivos como PlayStation 5 que mantenían en la vivienda. Las pérdidas se estiman en cerca de unos 7 millones por parte de los dueños de estas viviendas, que en horas de la madrugada alertaron a la fuerza pública, que estuvo dando atención, y ya luego de esto la situación quedó a cargo del organismo de investigación judicial para poder determinar cómo se estaba dando este hecho en este sector, donde ingresaron con bastante violencia. Inclusive en los videos se logra escuchar el maltrato que le dan hacia algunas de las personas, y también esa forma, ese modus operandi que han mantenido en los últimos días en algunos sectores, donde han ingresado a viviendas haciéndose pasar por agentes judiciales, haciéndose pasar también que están allanando esas casas, y que también es parte de lo que preocupa a las autoridades, así como también a los vecinos de diferentes lugares, porque la duda de ellos, es cómo detectar realmente que sea un allanamiento, cómo detectar también que realmente estos agentes judiciales sean personas que realmente trabajen en el ente judicial. Pero parte también de lo que han informado algunos de los vecinos es que el barrio normalmente es muy tranquilo, que nunca se habían presentado situaciones como estas, que en ese momento estuvo generando bastante temor. Otro de los hechos que se estuvo presentando fue en el sector de San Joaquín de Heredia, días atrás, a una persona reconocida en el ámbito de personas un poco conocidas, famosas acá en el territorio nacional, donde también ingresaron con un tipo de violencia y también rompiendo portones como si se encontraran en un allanamiento, e inclusive también diciendo la policía, policía, que es lo que normalmente alertan los oficiales del organismo de investigación judicial cuando llegan a alguno de estos puntos donde van a allanar. Ese modus operandi que han estado utilizando ha generado también alerta y también preocupa mucho a estos vecinos en estos barrios del país. Pero vamos a escuchar el testimonio de una de estas vecinas de este sector en Barrio Corazón de Jesús, que ella escuchó el momento exacto en el que se empieza a gritar policía, policía,
policía y bueno, se preocupó también por la situación que estaba pasando minutos después. Bueno, eso fue como a las 3:45 pasadas, ¿verdad? De ahí cuando pasaron 3 carros por aquí, ¿verdad? Digo que son 3, ¿verdad? Que los que se ven. Entonces, de ahí cuando se oyeron fueron los gritos que decían policía, policía, ¿verdad? Y después cuando de ahí salieron contando de que los habían asaltado, que les habían quitado todas las pertenencias. A ustedes como vecinos esto, ¿cuánto les preocupa? ¿Cuánto temor les genera también? Porque, bueno, me decía usted ahora que era un barrio muy tranquilo, pero que lastimosamente se han estado dando situaciones en este lugar. Ah, sí, este barrio antes era tranquilo, pero ahora se oye disparos por todos lados, por aquí y por allá. Ya uno no tiene ni tranquilidad para salir. Ya cuando mis hijos vienen de trabajar, ya uno está con ese temor, porque entonces yo le digo a mi esposo, le digo, ya uno no tiene tranquilidad ni andar en la calle, porque cuando usted vienen volando bala en moto, las benditas motos. ¿Cuánto temor a ustedes como vecinos ahora que están reunidos acá? ¿Qué es lo que se comenta entre ustedes? De ahí eso, la inseguridad que a veces llama una policía, una patrulla y dura para venir. Un modus operandi que se ha estado utilizando y muchos años atrás, pero que bueno, ha tomado fuerza durante los últimos días. Parte también de lo que las dudas de las personas es, bueno, cómo saber en caso de que sean falsos o verdaderos agentes judiciales. Lo que los expertos señalan es que específicamente tienen que presentar un fiscal y un juez que es el que lleva la orden de que se pueda realizar este allanamiento en algunas de estas viviendas, y además también señalan que si usted no tiene nada que deberle a la justicia, bueno, pues en este caso debería estar tranquilo porque no se debería presentar una situación de estas, y que en caso de que pase y usted no le deba nada a la justicia, pues podría tratarse de un robo como esos que se han estado presentando en estas zonas. Nuevamente se están dando asaltos a viviendas por parte de organizaciones criminales vestidos con insumos no oficiales del organismo de investigación judicial, como lo son camisetas, gorras, chalecos antibalas y por supuesto armas de fuego. Si bien el Código Procesal Penal establece las formalidades de un allanamiento y son los elementos que las víctimas deben considerar al momento en que sufran una circunstancia criminal de este tipo, se establece en el artículo 196 que es el juez el que hace la notificación oficial. El juez nunca se va a tapar el rostro y va a notificar personalmente al dueño de la propiedad o a quien la habite sobre las circunstancias del allanamiento. Usted tiene el derecho de solicitarle a los investigadores que se identifiquen plenamente con el número de código de su placa de policía. Ahora bien, por supuesto que en un asalto nada de esto va a ocurrir. Sin embargo, hay ciertos elementos que las víctimas pueden considerar para no sufrir un alto riesgo ni poner en riesgo su vida, como lo es, pues, colaborar en todo momento, aceptar las condiciones de los perpetradores, pero sí pueden ayudar a la policía o a la investigación futura, observando todo lo que puedan, incluso de los mismos elementos que se utilizan para reducirlos a la impotencia, tratar de observar y guardar esos recuerdos para después ofrecerlos en la denuncia. El organismo de investigación judicial se mantiene todavía realizando las investigaciones de este caso en el sector de Barrio Corazón de Jesús, pero también señala, recuerda que no, en este caso todavía no se sabe si sea por este método, pero sí recuerda que la mayoría de casos que se dan en estas situaciones cuando ingresan haciéndose pasar por agentes del OIJ, normalmente son tumbonazos que se realizan entre bandas criminales para el robo de armas, de drogas, inclusive hasta de dineros. No estoy diciendo que sea el caso específico de este robo o asalto a vivienda de horas de la madrugada. Ese modo de operar habitualmente
lo vemos en lo que nosotros denominamos tumbonazos. De hecho, cuando detuvimos hace unas semanas al grupo de alias Chagui, utilizaban ese modo de operar, es decir, se hacían pasar por oficiales de OIJ, con vehículos parecidos, con vestimenta parecida, con un modo de operar similar, botaban puerta, entran en estaca policial y demás, y lo que andaban es buscando droga. De eso tenemos varios casos que le atribuimos a ese grupo. Hay que ver si este caso en particular podría tratarse de lo mismo o no. Hay que hacer una victimología, es decir, con las características de las personas a las que les robaron, pero la mayoría de los casos que tenemos con ese modo de operar están enfocados al tema de tumbonazo, que es básicamente el robo de droga o dinero a otra estructura criminal. La preocupación y el temor crece entre los vecinos de estos lugares donde han pasado estas situaciones de falsos allanamientos por falsos agentes del OIJ, pero también, bueno, recuerdan la importancia de mantener las medidas de seguridad en las viviendas para evitar este tipo de situaciones. Sobre todo en estas fechas, Jesús, que muchos salen de vacaciones y dejan sus casas de habitación solas. Muchas gracias por todo el detalle. Y en otros temas, el PANI guarda silencio tras la polémica investigación abierta al caso de la hija de Álvaro Ramos, en medio de cuestionamientos a la institución, no necesariamente solo a don Álvaro, ahora también se cuestiona el PANI. Bueno, Rodrigo Guevara nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Adelante. ¿Qué tal, Melissa? Así es que estamos hablando que el mundo de la política nuevamente se encuentra en polémica ante esta situación que ha ocurrido en las últimas horas, luego de que el Patronato Nacional de la Infancia decidiera abrir una investigación por las declaraciones que dio una de las hijas del candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos. Y es que estamos mencionando que esto ocurrió a través de una actividad privada en donde él se encontraba junto con su hija y pues ella realizó algunas declaraciones, una exposición específicamente sobre lo que estaba ocurriendo actualmente en el territorio nacional, y me permito leer lo que ella manifestó, y es que señala que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña y está por caer. Costa Rica es un país que está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador, y depende de nosotros los liberacionistas estar de pie, derrotar al mal, y vamos a ganar para que podamos tener el país que queramos. Esta situación pues ha generado que se abriera una investigación con respecto al tema, y ante ese tema específicamente incluso el candidato presidencial Álvaro Ramos también respondió manifestando que estamos indignados que se abuse de los mecanismos válidos de protección de la niñez en riesgo con pretextos para convertirlos en golpes a la familia, y peor aún a la imagen de una niña que tiene toda la capacidad de elaborar su propio mensaje. Esto fue lo que indicó la presidenta ejecutiva del PANI el día de ayer con respecto a la apertura de esta investigación. Sin embargo, hoy están guardando silencio a raíz de la escala de mensajes que se han dado de apoyo a Álvaro Ramos desde candidatos presidenciales, expresidentes de la República y también diputados. Hemos aperturado todos los procedimientos dispuestos para intervenir en relación a la difusión de este video donde aparece la hija del señor Álvaro Ramos participando de algún evento en campaña electoral. En relación a esto, el patronato se debe a su obligación legal y, vigilante del interés superior de la persona menor de edad, debemos aperturar como corresponde una investigación preliminar. Desde la mañana solicitamos al Departamento de Prensa del Patronato Nacional de la Infancia una entrevista con la presidenta ejecutiva del PANI. Sin embargo, a esta hora no hemos recibido una respuesta con respecto al tema, y prácticamente lo que nos enviaron es este video que ustedes han observado y que ya ha circulado en redes sociales desde el día de ayer. Sin embargo, queríamos saber cuál era la opinión de la institución, porque los candidatos presidenciales también han reaccionado sobre este tema, han rechazado de que se dé una instrumentalización de parte del PANI en medio de la campaña electoral y que se forme parte de un cuestionamiento y que incluso no se hayan tomado acciones en otro tipo de casos que son más polémicos en tema de agresión hacia los menores de edad, e incluso también imágenes de menores de edad que se han visto involucrados en tema de política. Así reaccionaron los candidatos sobre este tema. Quisiera externar mi absoluta solidaridad con don Álvaro Ramos y su familia con la situación absolutamente lamentable que están experimentando con el PANI.
es impresionante y a mí me parece que es indignante como ciudadana que se instrumentalice la institucionalidad para intentar atacar a un candidato presidencial en medio de unas elecciones, sobre todo cuando Costa Rica tiene grandes retos con respecto a los menores de edad y a las personas jóvenes que el PANI debería estar atendiendo y no en una campaña política. Nunca debemos aceptar que la institucionalidad pública sea utilizada para amedrentar, para perseguir y además tocar algo tan profundo, tan importante como son los hijos o las hijas de las personas que estamos participando en política. Don Rodrigo Chávez, se le va la mano, realmente a usted se le va la mano cuando no distingue que quienes estamos en política somos los actores con los cuales deberíamos interactuar y debatir. Los cuestionamientos también van específicamente hasta con un expresidente de la República. Estamos hablando de la expresidenta Laura Chinchilla, que utilizó sus redes sociales para colgar un video y específicamente asegurar todo lo que ha estado pasando en torno a este tema y rechazar lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, e incluso lamenta la situación que se ha visto involucrado pues la familia del candidato Álvaro Ramos. Esto ha llegado muy lejos, demasiado lejos. Nos han acostumbrado de alguna manera a la amenaza, a la intimidación. Pero esto de instrumentalizar a los niños para agredir a sus adversarios políticos es intolerable. Y este tema ya llegó aquí a la Asamblea Legislativa, donde estamos ubicados. Específicamente, los diputados de oposición han respaldado al candidato a la presidencia de la República, cuestionan el accionar del Patronato Nacional de la Infancia, pero también ustedes se preguntan qué ha manifestado el oficialismo con respecto a este tema. Pues la diputada jefa de fracción del partido oficialista pues manifestó también de que no se deberían de estar utilizando a los niños en este tipo de campañas. Incluso ella puso como ejemplo que ella nunca utilizaría a sus hijos, a sus nietos en este tipo de mensajes e involucrarlos en temas de campaña política. Lo que sí me parece grave es que el PANI calle donde sí hay situaciones que decir, como ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente de la República dijo que me regalaran esta niña. Eso sí me parece grave, porque eso es transmitirle al niño una condición como que si fuera una mascotita que se puede regalar. Eso sí me parece muy grave y esperaríamos la respuesta del PANI sobre ese hecho. A ver, yo entiendo que los menores de edad no pueden participar en campañas políticas. No solo participó en una campaña política, sino con un discurso de odio que me parece que los niños no deberían tener. Yo, como madre y como abuela, no permitiría jamás que mis hijos o mis nietos participaran en una campaña política, porque sabemos que es un entorno polarizante donde hay amores y odios, y ¿para qué exponer a un niño a eso? No tiene por qué. Yo creo que le puede hacer mucho más daño. Así que al ser las 12:59 de la tarde, todavía no hemos obtenido una respuesta de parte del Patronato Nacional de la Infancia. Todavía guarda silencio a raíz de todas estas críticas que se han dado en el mundo de la política en medio de la campaña electoral. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda la información. En punto, hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos y vamos con información en vivo porque un torbellino con ráfagas de viento que superaron incluso los 40 kilómetros por hora asustó a los vecinos de Santa Ana. Afortunadamente no se registraron heridos ni daños materiales. Reche del Matamoros nos tiene el detalle. Reche. Tal y como usted lo indica, este pasado martes en horas de la tarde se registró un torbellino que asustó a varios vecinos de la zona acá en Santa Ana, que de hecho este fenómeno se registró con vientos de poco más de 40 kilómetros por hora, que por supuesto generó esa alerta en los locales. Pero veamos parte de ese momento que quedó captado en los teléfonos de los vecinos, que pudieron pues a raíz de ese susto captar el fenómeno en las montañas y ver cómo se desplazaba por varios metros. Veamos.
Desapareció. Ah, no, ahí va, ahí va. Ahí se está formando. Uy, madre, qué miedo. Vea, vea. ¿Cómo suena? Oiga, ¿cómo suena? Uy, vea los árboles, como le están arrancando las ramas en la plaza. Uy, caballo. Uy, que aquí no se venga a hacer eso. Cállate. Muy que estamos cerquísima. Se llevó el palo. Bueno, y recordemos que a raíz de un fenómeno como estos que ya se había registrado en mayo de este año, es una de las razones por las cuales los vecinos de Santa Ana entran en alerta con ese susto, porque para en ese momento un torbellino sí había registrado pues daños en varias viviendas, y afortunadamente pues en esta ocasión no registró daños materiales ni ningún tipo de afectación en la zona, pero por supuesto genera esa alerta entre los locales. Este tipo de fenómeno ocurre precisamente cuando se mezcla aire seco con aire frío, generando que al mezclarse o combinarse entre ellos se genere este tipo de fenómenos. Y también recordemos que también ocurre cuando precisamente hay esa inestabilidad en la atmósfera. En estos últimos días hemos estado viendo pues días un poco más lluviosos y otros días un poco más secos, y que de hecho a partir de este miércoles ya se espera que se aleje un poco el empuje frío número 6, que traería consigo condiciones un poco más estables. Pero ¿qué dicen las autoridades respecto a las condiciones del tiempo para este miércoles? Escuchemos. Montañosas. En general estamos estimando una disminución paulatina del contenido de humedad durante este miércoles. Esto va a estar generando que las lluvias en el Caribe sean un poco más ocasionales durante el periodo de la madrugada y la mañana, y de manera aislada en la zona norte. Bueno, y como veíamos, por lo menos para el Valle Central se esperan condiciones un poco más estables y que las lluvias se mantengan precisamente en el Caribe, que es donde en estos últimos días se ha registrado bastantes lluvias. Y por otro lado, el Instituto Meteorológico Nacional también advierte que por lo menos estaría entrando un empuje frío por semana, lo que también estaría generando estas condiciones inestables en el tiempo, y que precisamente a raíz de esta inestabilidad también es que ocurre este tipo de fenómenos como los torbellinos que se registran y quedan captados por varios vecinos. Pero de momento se espera que por lo menos para este cierre de semana hayan condiciones un poco más estables. Muchísimas gracias a Rachel. Y bueno, también 3 menores y una mujer fallecieron en un incendio esta mañana en Zapote. Una situación que continúa en desarrollo, y ahí está nuestra compañera Sheila Paniagua con todo el detalle. Sheila. Efectivamente, Melissa, continuamos aquí en Quesada Durán, en Zapote, donde se registró esta tragedia. 3 niñas que mueren en un incendio y una joven de 22 años. Se nos indican que las edades de las menores era una de 11 años, otra de 9 años y una de 6 años, que lamentablemente no lograron salir de la vivienda donde, las llamas rápidamente lograron consumir esta propiedad. Estamos hablando que en apariencia, y es lo que preliminarmente se maneja, es que pues el incendio empieza en una casa, que es parte de lo que dicen los testigos, en la casa donde estaba la joven de 22 años con estas 3 menores, y rápidamente se propaga a una mueblería que está atrás de esta propiedad. Justamente es la que podemos ver acá a mi espalda, donde se encuentra ese oficial de la fuerza pública, porque todavía también el cuerpo de bomberos está trabajando en la escena. Recordemos que cuando se da un incendio así de gran magnitud, donde hay personas también fallecidas, pues tienen que realizar toda el escombreo, que ellos llaman, es revisar punto por punto para descartar si hay personas vivas o también
sí, para verificar de que el fuego no vuelva a alzarse. Parte de la emergencia que está teniendo acá el Cuerpo de Bomberos, ya el organismo de investigación judicial se hizo presente en la escena para poder iniciar las investigaciones, qué fue realmente lo que habría causado este incendio y que hoy deja a 4 personas fallecidas. Estamos hablando que en este 2025 se han registrado un total de 25 personas, sí, han fallecido en este 2025. Y 6 han sido menores de edad. Una tragedia, una situación que sin duda enluta a toda una comunidad y que mantiene a tanto, ingeniería de bomberos en este momento en el sitio para también poder investigar qué fue lo que pudo haber provocado este siniestro. Les repito, una niña de 11 años, otra niña de 9 años y otra de 6 años que lamentablemente muere en este incendio y una joven de 22 años. En apariencia, ella sería la niñera de estas menores. Incluso se nos indicaba que 2 de las niñas que mueren en este incendio vinieron el día de hoy incluso de visita a esta casa. Nos indicaban también de que ellas vivían muy cerca de acá en Desamparados, pero me encuentro acá con don Mauricio Montero del Cuerpo de Bomberos, quien nos va a actualizar un poco esta emergencia que se lleva a cabo, inicia minutos antes de las 11 de la mañana y todavía, ¿verdad?, están acá. Ingeniería de Bomberos también ya está en el sitio. Sí, buenas tardes. A las 10:25 de la mañana recibimos la alerta de incendio aquí en Quesada Durán. A la llegada de las unidades se encuentran una estructura que va prácticamente de una calle hacia otra, totalmente con fuego desarrollado al 100%. Con la información que veníamos manejando de camino de personas atrapadas, nos abocamos directamente a la búsqueda de las víctimas. Con el lamentable hallazgo de los 4 cuerpos que encontramos en la vivienda que converge con un taller de ebanistería. Lastimosamente, a pesar de los esfuerzos que hicimos, ¿verdad?, de hacer la evacuación de las víctimas, no fue posible, dado el grado avanzado que ya tenía el fuego al momento de la llegada de las unidades. En este momento ya está Ingeniería de Bomberos, como usted bien lo apunta, ya con la investigación que logra determinar 3 cosas, básicamente, que es el lugar donde inicia el fuego, que lo pudo haber ocasionado, y la ruta que el fuego siguió, que para nosotros es muy importante, para hacer una correlación entre las 2 estructuras y ver por qué razón las 4 personas que según una hipótesis que tenemos, pues trataron de buscar salida y no la encontraron. Entonces, esa es una parte importante de la investigación, que como usted sabe, ¿verdad?, en este momento pues el trabajo es muy minucioso, prácticamente hay que ir recogiendo indicio por indicio y esto nos va a llevar pues algunas semanas, ya que hay materiales que va a haber que enviarlos al laboratorio para más o menos identificar dónde pudo haber sido, qué pudo haber sido, ¿verdad?, que nos lleva a este trágico desenlace. Sí, nada más rápidamente, don Mauricio, si me puede responder esto. Usted acaba de indicar algo y es que ellos trataron de buscar, ¿verdad?, la salida. ¿Dónde encuentran estos cuerpos? ¿Estaban todos juntos? ¿La muchacha tal vez trató de resguardarlos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, como hipótesis, ¿verdad? Todo esto son hipótesis, no lo podemos confirmar en este momento. Los 4 cuerpos prácticamente están juntos, ¿verdad?, en una de las habitaciones posteriores. Podemos pensar que posiblemente ellos buscaron salida hacia el frente de la casa, que es como lo natural, ¿verdad?, sobre la entrada que ellos estaban acostumbrados a acceder, no la encuentran, tratan de buscar salida por la parte posterior, que es lo que da con el taller de ebanistería, y como el desarrollo del incendio ya va muy avanzado, posiblemente ya no encontraron cómo. Y presumo yo que entonces hace que ellos se traten de resguardar en una de las habitaciones que está en la parte posterior. Con esto, doña Sheila, seguimos insistiendo en el tema de tener detectores de humo en las viviendas, de ese plan familiar que hay que tener para que se identifique una entrada, una salida, una segunda entrada, una segunda salida que les permita, ¿verdad?, escapar de un incendio. Un detector de humo que en el mercado no es caro, es una campaña que el Cuerpo de Bomberos ha intensificado especialmente en este diciembre, que dará 5 minutos de oportunidad a alguien para que pueda salir. Vamos a seguir insistiendo en esto fuertemente,
¿verdad? Y aprovecho el medio para hacer ese llamado, ¿verdad?, de prevención, que antes de cualquier cosa lo que nos toca es la prevención y no tener que llegar ya a esos extremos ya de cuando ya prácticamente no hay nada que hacer. Don Mauricio, si ellas buscan, van hacia atrás, ¿quiere decir de que hay alguna conexión entre la casa y la propiedad y esta mueblería? Bueno, no lo podría yo asegurar tal cual. Lo que sí le puedo decir es que las dos estructuras sí se conectan, ¿verdad? Pero como temas de fuego, posiblemente se abrió por alguna razón, pero es un tema que la investigación va a arrojar. Bueno, don Mauricio, muchas gracias y por supuesto que vamos a estarle dando seguimiento a este caso. Muchas gracias, Sheila. Y una balacera en pleno centro de Orotina cobró la vida del dueño de una pizzería luego de recibir 7 disparos. En una respuesta inmediata, la policía logró detener a los sospechosos del tiroteo y del crimen también. Gustavo Díaz está en Orotina y nos amplía. Melissa, la noticia nos trae hasta el pleno centro de Orotina. Fijémonos exactamente a esta hora, pasada la 1 de la tarde del día de ayer, cuando en este local se encontraba un hombre propietario, o al menos quien renta este establecimiento, y llegaron 2 sicarios en motocicleta y le dispararon al menos en 7 ocasiones. Vean ustedes, por ejemplo, para que tengamos una referencia, aquí hay uno de los impactos que fue directamente a la pared. Aquí podemos ver otro disparo que fue muy cercano a donde se encuentra un cilindro bastante grande de gas que utilizan para otro local. En ese instante él estaba dentro, las balas comenzaron a sonar y de esta forma, como lo vamos a ver en este video con audio ambiente propio, es que las personas corrieron para ver qué era lo que había ocurrido y también para poderle ayudar a este hombre herido y llevarlo en su propio vehículo hasta la clínica de Orotina. Escuchemos el ambiente. Balacera. Ya, los casquillos, venga, campaneros, Balacera. En esta imagen que estamos proyectándoles en directo también podemos observar cómo otros 2 de los impactos quedaron en la parte inferior, cerca del piso de este local, y el resto fueron directamente a la humanidad de este hombre. Quiero que observemos la fotografía. Eliel Gutiérrez, de 35 años, identificado así por el organismo de investigación judicial. Cuando a él lo sacan en su propio vehículo, lo llevan a la clínica y de la clínica directamente pasa hasta el Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas. Horas después lo declaran fallecido, lamentablemente. Un atentado a vista y paciencia de todos y también al riesgo de muchas personas que estaban transitando por este lugar. El local hace tan solo 1 mes y medio, él vino a rentarlo a una adulta mayor, a una mujer, con quien conversamos. Lo veía como su hijo. Por supuesto que el impacto de ella todavía no sale, y estas fueron las palabras que compartió con Noticias Repretel. Una de las testigos más cercanas estaba con la puerta abierta y justo a la orilla del local en donde se dio este tiroteo. La vamos a escuchar. Demasiado duro, una cosa que yo no esperaba, con casi 80 años que tengo yo no esperaba, y a él tengo más de 20 años de conocerlo, y era un hijo para mí, un hijo, porque era bueno. ¿Usted le rentaba el espacio a él? Yo le rentaba a él. Yo me imagino que usted todavía está en shock, no ha salido de la impresión. No, fue muy duro, más donde yo lo vi a él, donde estaba ahí tirado. Eso no esperábamos aquí en Orotina, menos aquí. Y menos en el pleno centro, con tantas personas, con ustedes allí adentro. Sí, nosotros estábamos aquí en la casa. Y él estaba ahí. Y él traía a la chiquita siempre, gracias que no estaba la chiquita. Él era muy cariñoso. Y era cariñoso conmigo.
Tenemos más de 20 años de conocernos. Cuando ustedes escucharon fueron los disparos directamente, ¿qué atinó a hacer usted? ¿Se tiró al suelo? ¿Qué hizo? No, yo iba a salir creyendo que era que les había estallado el horno, porque ellos tenían ahí una pizzería. Y la hija mía me gritaba, mami, no salga, porque son balazos, mami, son balazos. Entonces yo me quedé, yo estaba dormida y me quedé en el sillón donde estaba y no salí hasta el rato porque salimos. Ya cuando yo salí, yo preguntaba, me decían que era Eliel y yo decía, no, yo me enojé porque no era Eliel, yo decía, no es Eliel. Cuando ya yo me asomé ahí y me gritaron, sí, es Eliel, ya él estaba tirado en el suelo. ¿Y él nunca les manifestó que tenía algún temor de que lo vinieran a atacar? Nada, sí, nos sentábamos ahí todas las noches, hasta que el día, sacaban sillas aquí y nos sentábamos. Quiero que observemos las imágenes a continuación que corresponden al momento en el que a estos sospechosos se les detiene por parte de oficiales de la fuerza pública. Acá les proyectamos las imágenes porque fueron 2 oficiales destacados en la delegación de Orotina quienes estuvieron inicialmente a cargo de primero corroborar cuáles eran las características de la motocicleta y después poder detener a estos sospechosos y ponerlos a la orden del organismo de investigación judicial. A ellos se les realiza un allanamiento en la casa ubicada en Barrio Nuevo de Orotina. Los 2 detenidos oficialmente por el OIJ y quienes estarían vinculados con este tiroteo son un hombre de apellido Sandí, de 24 años, y otro hombre de apellido Fallas, de 38 años. A ellos les decomisaron teléfonos celulares, un casco y pasamontañas, además de droga abundante en la propiedad en donde se les allanó. Para muchas de las personas que participaron, que estuvieron acá, por supuesto que les ha generado un gran impacto. Vamos a escuchar a continuación a este trabajador que estaba a tan solo metros de donde ocurrió este tiroteo. Cuando vi estaba el herido ya con los impactos de bala. Las personas responsables de eso me dijeron el compañero que ya no estaba por acá, me dijeron que fueron en moto, fueron 2 personas en moto y cuando yo llegué acá ya la persona estaba totalmente herida. Sí, se ve en los videos que hay gente que le quiere ayudar, ¿cómo fue ese traslado de él en el propio vehículo de él, de hecho? De hecho sí, llegaron unos compañeros creo de trabajo de él y fueron quienes se lo llevaron porque las ambulancias no estaban disponibles en ese momento. Entonces fueron quienes se lo llevaron hasta el centro médico y después de ahí ya no sabemos nada nosotros. Sí, sacarlo del local y montarlo al vehículo fue bastante difícil. Sí, de hecho fueron como unas 5 personas quienes lo mataron al vehículo. Sí. Y ya en ese momento el muchacho había perdido el conocimiento, no respondía. Él, a lo que yo vi, él iba con los ojos abiertos, iba un poco con conocimiento, iba consciente, pero ya después de ahí sí no sabría decirle. Una vez que los vecinos y allegados de esta persona lo trasladan, por supuesto que a la clínica, ya a partir de ese momento se activa todo lo que es la recopilación de videos, de cámaras que permitan identificar a las autoridades a estas personas. En una motocicleta los 2 sicarios huyeron y ya serían los 2 hombres que en este momento figuran como sospechosos. Hubo personas pasando cerca, algunos se tiraron, otros en su momento pudieron quedar expuestos a este tiroteo. ¿Cómo nos lo explica en este momento uno de los comerciantes, justamente que habló con Noticias Repretel, don Juven Torres, y también una de las vecinas de acá de Orotina, doña Ana María, quien brindó estas declaraciones? Lo vamos a escuchar. Balacera. Me llamó y me dice, papi, qué susto que mataron a un muchacho. Y dice, yo lo que hice fue que se metió debajo de la caja, dice ella, pero al momento ya todo el mundo llegó ahí y ya fue más, ya la gente empezó a reunirse ahí. Intentar ayudar al muchacho. Sí, exactamente, la gente misma empezó a llevar al muchacho. Dicen que ellos lo llevaron a la clínica. Y que esto ocurra a pleno mediodía frente a todas las personas, imagínense, cualquiera pudo haber salido herido, pudo haber ocurrido una desgracia mayor. Así es, puramente. Es muy impactante eso. Pues nada más que piensa uno que a uno lo van a matar también. Sí. ¿Que pudo haber usted estado caminando por acá? Sí, y además ahora me di cuenta que el muchacho que balearon se murió. Sí. Y es que ya a los asesinos no les importa ni a qué hora ni en dónde. No, ellos están nada más que por llevar el que sea por la tira. Vea usted, uno ve el disparo acá y cualquier persona puede ir caminando y prácticamente que queda en línea al abdomen. Sí, le dan de una vez.
Sí, no, ya da miedo venir. La provincia de Alajuela suma 97 homicidios en lo que llevamos del año. Orotina y por supuesto el centro de este sector es uno de los más tranquilos. Así que esto por supuesto alerta a todas las personas que en este momento están superando este tiroteo con una muerte tan lamentable que se da a plena luz y en presencia de muchas otras personas. Labor de investigación que lleva ya en este momento los agentes del OIJ. Gustavo, muchísimas gracias. Pasamos a otro tema y es que hay 20.000 personas afectadas por influenza tipo A y la nueva gripe podría además provocar que se adelante la campaña de vacunación del 2026. Ojalá, Tracy, porque la vacuna está agotada en muchos lugares. Efectivamente, como usted lo menciona, en este momento estamos teniendo cambios muy bruscos en la temperatura. Hay días que están soleados, otros días con mucho viento, inclusive lluvia, como lo hemos percibido esta semana, y esto ha provocado también que muchas personas estén resfriadas. Además de esto, recordemos que ya tenemos en el país la circulación de una nueva gripe, y esto, inclusive los expertos están anunciando que podría adelantarse como una recomendación la campaña de vacunación para el próximo año contra la influenza. Esta nueva gripe que está circulando provoca un cuadro muy similar a una quiebra huesos, donde el síntoma característico de esta nueva cepa es cansancio y también fiebre muy alta. Veamos. Primero veamos los tres principales virus que están afectando al país en este momento: el rinovirus, el sincicial, influenza tipo A. Durante la última semana, el Ministerio de Salud reportó cerca de 20.000 personas contagiadas por influenza A, pero ahora resulta que hay una nueva gripe prima de este tipo de influenza que está causando brotes en diferentes países y da un cuadro similar a una quiebra huesos. Inclusive en lugares de trabajo ya están pidiendo a los empleados reforzar medidas preventivas. Queremos recordarle a toda la población que especialmente en estas fiestas de fin y principio de año deben tener cuidado de los virus respiratorios que tenemos circulando desde el mes de octubre. Tanto el virus respiratorio sincicial, que afecta sobre todo a edades extremas en niños y ancianos, el rinovirus, que es el de la gripe común, el virus de influenza y además el COVID, que tienen alta circulación en estos momentos. Según los expertos, esta nueva gripe AH3N2 podría provocar que se adelante el pico respiratorio de influenza para el 2026. Lo que se ha observado tanto en Asia como en Europa y ahora en Estados Unidos es que tenemos se está adelantando entre 3 a 4 semanas al esperado, al brote que normalmente se espera, que es el brote estacional. Entonces sí, efectivamente, una de las recomendaciones sería que la Comisión Nacional de Vacunas haga el análisis, a ver si existe o no la pertinencia de adelantar la vacunación 2026, que es la que se hace todos los años aquí en Costa Rica. Estas son las regiones con mayor incidencia de casos por influenza, según el reporte del Ministerio de Salud de la última semana. En la región Brunca, la región Central Este, también hay casos en la Central Sur, en la región Huetar Norte, en el Pacífico Central, en la Central Norte y en la Huetar Caribe. Para todo este tipo de gripes que están circulando y la nueva variante, lo ideal es seguir reforzando los protocolos de higiene y la vacunación. Es importante que las personas, sin generar, digamos, una alarma, pero que estén conscientes de cuadros que no tienen una resolución en un tiempo prudencial, o si tienen falta de aire, o si tienen un aumento de los síntomas respiratorios más allá de lo esperado, que si mejor consulten, o en un caso necesario, acudir a un servicio de emergencias. En cuanto a niños fallecidos por virus respiratorios, el Hospital Nacional de Niños reporta 37 lamentables decesos de pequeños. Bueno, como lo vimos en la información, inclusive también en algunos centros de trabajo ya están pidiendo reforzar todo el protocolo de higiene, pero no solo en los trabajos, también en los centros educativos. Usted en su casa, ojalá que pueda reforzar todas estas medidas preventivas por la alta circulación viral que en este momento está presentando el país. El Instituto de Criminología se opuso a la libertad de Ofelia Teitelbaum. Sin embargo, una jueza de ejecución de la pena consideró prudente
darle casa por cárcel y ya está libre. Fabián, usted nos amplía sobre este tema. Entonces, ¿qué papel juega acá los criminólogos, que normalmente son los que hacen la recomendación, Fabián? Efectivamente, así fue como usted lo narra, Melissa. La recomendación fue mantenerla en prisión y vamos a ver ahorita más adelante cuál fue la justificación que dieron los expertos del Instituto de Criminología y también por qué la jueza decidió otorgarle la casa por cárcel. Pero bueno, recordemos que el año anterior había sido condenada Ofelia Teitelbaum, exdiputada de la República, exdefensora de los habitantes, a 7 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, solamente estuvo 14 meses en el centro penitenciario Vilma Curling San Rafael Arriba de Desamparados, lo que conocemos como la cárcel del Buen Pastor. Recordemos que fue hoy a las 9 de la mañana que salió en una, como se conoce normalmente, una perrera tipo Banet desde ese centro penitenciario, vino aquí a Tibás para que le colocaran un brazalete de monitoreo electrónico y ya en este momento se encuentra en su vivienda en Huachipelín de Escazú. La oposición fue enfática por parte del Instituto de Criminología para que no la liberaran, para que cumpliera toda la pena en prisión. Sin embargo, la jueza de ejecución de la pena lo que indicó es que debido a que tiene o que tuvo cáncer de mama, un reemplazo de cadera, una afección en la columna, una enfermedad en la piel conocida como queratosis, hipertensión y dolor por artrosis, era recomendable que por las procedimientos médicos, las atenciones que tenían que darle, se mantuviera en su casa de habitación donde se encuentra y donde va a descontar el total de la pena impuesta por 29 delitos de uso de documento falso. Vamos a ver en este momento lo que indicó el Instituto de Criminología. Le voy a pedir a mis compañeros que observemos esta pantalla porque el instituto se opuso enérgicamente. Ellos indicaron: los informes médicos y psicológicos aportados no demuestran que dichos diagnósticos sean incompatibles con la vida en reclusión ni que requieran obligatoriamente de un tratamiento especializado fuera del centro penal. Por el contrario, consta que desde su ingreso a recibir atención médica oportuna y continua e incluso se le ha autorizado la administración mensual de tratamiento farmacológico adquirido de forma privada. De esta manera fue que se opuso el Instituto de Criminología. Vamos a ver ahora en otra pantalla también cuáles fueron las o lo que tomó en cuenta la jueza para ponerla en libertad con arresto domiciliario. ¿Por qué? La jueza, ante la solicitud de la defensa, acoge esa gestión y ella lo que determina son varios factores. Primero que todo, que se trata de una adulta mayor de 76 años y también de ciertas condiciones que hay en la cárcel Vilma Curling o conocida como el Buen Pastor. Porque ella dice que no siempre tienen transporte para llevarla a alguna atención urgente que deba darse si es que se da. También que no hay atención médica los 365 días del año dentro del centro penitenciario y que tampoco existe geriatra que la pueda ver en el momento en el cual ella pues sufra, si es que sufre alguna complicación médica. Esto también, algo muy importante de indicar, es que para realizar la solicitud de cambio de sentencia, de no cumplir la sentencia en prisión, sino que ir a cumplirla en su casa de habitación, lo que aportaron fueron certificados médicos, también rindió testimonio un doctor que la ve en lo privado, también una reclusa compañera de celda de ella rindió un testimonio acerca de lo que
vivió la exdefensora de los habitantes, y esto me dio entonces para que se tomara la decisión de sacarla de prisión y llevarla hasta su vivienda, eso sí, con monitoreo electrónico, que a eso de las 9:37 de la mañana se lo pusieron aquí donde estamos nosotros, y a las 11:37 de la mañana salió aquí a bordo de un vehículo de sus familiares hacia la vivienda en Huachipelín de Escazú, donde descontará esta sentencia de 7 años y 6 meses de prisión. Fabián, muchísimas gracias. Y vamos con Josué, porque COSEBI identificó 38 tramos en donde ocurren la mayoría de accidentes mortales del país. ¿Cuáles son algunos de estos? Josué es quien nos va a brindar el detalle. Adelante. Son prácticamente 40 kilómetros a lo largo y ancho de la red vial nacional en donde ocurrieron más muertes en carretera en cuestión de 3 años, identificado por COSEBI, es decir, 1 de cada 5 muertes en rutas nacionales. Y por supuesto la General Cañas está en ese ranking con 2 tramos. El primero de estos es aquí en este sector, el kilómetro número 2 de la General Cañas, en donde en este periodo se dieron 11 fallecimientos, la gran mayoría por atropellos. Personas que se la juegan e insisten en cruzar esta pista tan concurrida, tan transitada, a pesar de que allá arriba hay un paso peatonal. Esa es la principal causa de muerte en ese tramo, pero tampoco se escapan los motociclistas. Han habido 4 fallecimientos recientes en este punto altamente transitado. Pero ¿cuáles son otros tramos en donde se han dado fuertes accidentes con víctimas mortales? Lo vemos a continuación. Pegué con el carro, salí volando, gracias a Dios no venía ningún carro, el otro carril, y de ahí no, gracias a Dios, a mi Dios, todo salió bien. Donovan Alfaro salió expulsado de su motocicleta tras el choque con un vehículo, en un cruce conocido por su alta peligrosidad. No, es que este cruce aquí, la gente se tira y espera que le dé campo y campo y campo, y hay el del carro no le dio campo, y él pensaba que atrás fijo no había carros, pero iba yo. En ese punto, los conductores que vienen del este deben esperar varios minutos para incorporarse a la ruta principal, lo que eleva el riesgo de accidentes. Como hay tanta presa, todo el mundo está apresurado, todos estamos, nos precisa, entonces por eso es que pasan los accidentes. ¿Ha sido usted víctima? Sí, claro, este cruce una vez a mí también tuve una colisión con un carro. Este es el kilómetro 4 de la ruta 209 en Desamparados. 9 muertes en 3 años, 4 motociclistas, 2 atropellados, entre otros. Una vía muy transitada por motos y bicicletas que conviven a diario con vehículos livianos y pesados. Descuido y ¿qué le puedo decir? Falta de concentrarse donde va uno. En Circunvalación Sur hay 3 tramos mortales. En este sector no hay puente peatonal desde el 2022, cuando colapsó y Conavi nunca lo repuso. Solo entre los kilómetros 8 y 9, entre el Parque de la Paz y el cruce de Paso Ancho, murieron 17 personas en 3 años. 3 motociclistas y 6 al intentar cruzar la vía. La causa principal de los accidentes en mucho está por el diseño de las carreteras, por el mal mantenimiento, por esas divisiones que muchas veces ponen en las carreteras sin aviso, y los pobres motociclistas de un día para otro se encuentran un obstáculo. COSEBI identificó 38 tramos de alta accidentabilidad en la red vial nacional, donde ocurre 1 de cada 5 fallecimientos. La mayoría están en zonas rurales. En la ruta 32, a la altura de la entrada de Guásimo, se registraron 17 fallecidos en 3 años. En la ruta 17, cerca del Polideportivo del Roble de Punta Arenas, murieron 16 personas, y en esa misma vía, en las inmediaciones del CTP de Barranca, otras 15. También destacan la ruta 32 frente al Cementerio General de Limón, con 15 víctimas mortales, y la ruta 150 en los alrededores del Liceo de Nicoya, con 13 fallecidos. En todos los casos hay motociclistas involucrados. Además, la mitad de las víctimas son ciclistas. Bueno, ya el 2025 lamentablemente es el año más mortífero en carretera, con cifras ya que superan las 530 muertes, muy por encima del 2023, que había sido el que alcanzó el pico con 517 fallecimientos. Josué, muchísimas gracias. 1:38, ¿les parece si nos separamos un instante? Pero no se vaya porque ya venimos con más. El
crédito de vehículos sigue creciendo significativamente. ¿Cuánto están debiendo los ticos? Bueno, Génesis Castillo nos amplía. Génesis. Así es, definitivamente en los últimos años ha aumentado de forma significativa los créditos de vehículos en nuestro país. Imagínense ustedes que una encuesta realizada por la Oficina del Consumidor Financiero evidencia que la colocación de estos préstamos aumentó de un 18% hasta un 47%. Eso sí, hay que decir que esto también ha generado que cada vez las presas sean mayores en nuestro país. Hay bastante congestionamiento vial, esto debido a que hay más carros circulando en carretera. Las familias ahora están gastando un mayor porcentaje de sus ingresos en la adquisición de nuevos vehículos. Así lo evidencia la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del INEC. Parece que ya no cabemos, ¿verdad? Hay mucho tránsito, se pone un poco lento el asunto, pero hay que tener un poquito de paciencia. Según el INEC y la Oficina del Consumidor Financiero, en promedio cada persona adeuda unos 8.2 millones de colones en créditos de vehículos. Y la cifra de endeudados creció de un 18% a un 47%. Es lo que pasa ahí por todos lados. Los bancos financian, ahí la gente se embarca. Entonces está inundado de carros esto de vehículos. Eso sí, este incremento en la colocación de préstamos de vehículos ha hecho que las presas sean a toda hora. Las calles de Costa Rica están colapsadas debido a que hay muchísimos carros en circulación. A nivel de movilidad yo creo que estamos viviendo una crisis sin precedentes. Lo vimos en las noticias que estamos de número 2 en el planeta después de Nigeria, en las presas interminables en el área metropolitana. Eso tiene costos para todos. Además, aumentó el gasto. Las familias antes destinaban un 4,5% en la adquisición de nuevos vehículos y ahora hasta un 7%. No hay por dónde andar, por todos lados hay presas. No han podido quitarlas. Lo que indican las personas es que las entidades han flexibilizado las condiciones y también las primas que se solicitan son más bajas. Eso sí, esto representa un reto para nuestro país, ya que es necesario que se amplíen las calles, pero también mejorar el transporte público. Y también desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizaron un estudio sobre los ingresos y también gastos de las familias costarricenses. Lo que evidencia justamente este informe es que los hogares costarricenses están gastando más en la adquisición de nuevos vehículos.